Que han estado teniendo con nosotros. Y sí, justamente está aquí Julio Hernández López, Julio, el querido astillero. Tus primeras impresiones, Julio, hablábamos de una serie de símbolos que sigue reavivando Andrés Manuel López Obrador, ahora ya como presidente de México, y lo hace en este segundo momento de su día, de su fiesta, que es la recepción del bastón de mando por parte de los pueblos originarios, de los pueblos afromexicanos, y hemos visto a un presidente de México, el primer presidente de México que se arrodilla en el Zócalo capitalino. Astillero, querido Julio, qué gusto tenerte aquí. Gracias a todos y efectivamente una gran cobertura de Grupo Imagen en todas sus variantes informativas, la cobertura de lo que hoy ha sucedido. En la mañana me parece que Andrés Manuel López Obrador estableció dos deslindes básicos. Un deslinde respecto a las hechuras de su antecesor Enrique Peña Nieto. Dejó claro que aun cuando hubo un protocolo ceremonial de reconocimiento y agradecimiento, en el fondo fue una descalificación atroz, nunca vista, de un presidente entrante respecto a un saliente. El segundo punto de deslinde fue contra el neoliberalismo. Echar todo el señalamiento respecto a las culpas de esta doctrina política y económica, respecto a lo que ha sucedido en un México anterior y privilegiar el México priista del buen priismo. Incluso en el 82, que claro, decía, sí, ¿no? Crecíamos, pero claro. había desequilibrio. Ese fue el momento priista del buen priismo que logró desarrollo económico y todo este tipo de cosas. Deslinde de ese neoliberalismo sin decir cómo iba a entrar, pero cómo va a resolver esos problemas. Y ahorita, en este momento, lo que estamos viendo en la noche, en esta ceremonia de culturas populares, es, me parece, la reafirmación de algo que creo que no debemos de perder de vista. López Obrador va a sustentarse en el respaldo popular. Los anteriores presidentes en días como hoy estarían hoy cenando con las élites, con grupos privilegiados, con sectores que le darían la estabilidad a un proyecto compartido. López Obrador va a seguir en giras, con discursos, con consultas, con actos masivos, porque lo único que él tiene para respaldar su proyecto es mantener en actividad a ese movimiento con banderas, con consignas, con propuestas. Justamente, Julio Hernández Astillero, qué gusto tenerte con tus análisis astillados, es un privilegio. Justamente lo hablaba Andrés Manuel López Obrador. Les pido paciencia porque me están dejando un país en quiebra, pero si ustedes me apoyan, les voy a cumplir. Sí. Nunca les voy a fallar. Así es un hombre que pide el respaldo en medio de todos estos simbolismos, precisamente. Aun cuando pueda haber una gran discusión respecto al contenido del discurso que ha habido hoy en dos partes, podemos entrar a los detalles específicos, analíticos, pero lo que hoy tenemos es el simbolismo de un presidente de la República que se arrodilla frente a un médico indígena, que se somete a un proceso de purificación mediante actos relacionados con esa parte que es el México profundo y es el México que va a sustentar y a sostener a López Obrador en lo que él, por primera vez creo yo, perfila, que es el hecho de decir los políticos o presidentes revolucionarios, si son abandonados por su pueblo, pueden sufrir los embates de los adversarios, los conservadores. Hoy López Obrador se plantea como un político en campaña permanente y manteniendo ese esquema de políticos o ciudadanos buenos y malos, conservadores y progresistas. A ver, me interesa este punto de campaña permanente, porque si efectivamente está hablando de los planes para los damnificados, está hablando de un sistema de salud de primera, dice, como Canadá o como los países nórdicos, si está hablando de empoderar a las comunidades indígenas, a estas comunidades vulneradas y vulnerables hasta nuestros días, está hablando de una campaña permanente que lo va a llevar en 2 años y medio a un refrendo a su administración, a una evaluación de seguir o no, y entonces seguir siendo el Andrés Manuel López Obrador candidato que gane las elecciones o por lo menos sea competitivo en las elecciones de medio término? López Obrador, desde el 2000 que se declaró, empezó a declararse políticamente muerto, estaba pensando ya en su postulación como candidatura presidencial. 2006, 2012 fueron momentos en los cuales también se encontraban en ese proceso que llevó a circunstancias como las actuales, en las cuales López Obrador está pensando en hacer campaña
por su reivindicación para ver si se revoca o no su mandato, pero eso lo va a colocar nuevamente en las fotografías, en las campañas, en la actividad, porque el proceso que está planteando López Obrador no es un proceso de 3 años ni de 6 años. Están preparando todo para mantener el poder, lo cual finalmente es la esencia de todo. Conquistar gubernaturas, claro, que lo hacen todos, todos. digo, Los claro. congresos. Desde el día que empieza, comienza la sucesión. Así es. Vamos a regresar al Zócalo capitalino. Paco Sea, adelante, Paco. Mi querido Nacho, muchas gracias. Y maestro Julio Hernández Astillero, maestro de maestros, te mando un abrazo, por supuesto. Y en segundo lugar, a ver, estoy muy de acuerdo contigo. La descalificación a Peña en el Congreso fue brutal. Lo estaba tragando, pues bueno, saliva muy densa, por decirlo de alguna forma. Y en otro sentido también, tú dices algo muy importante, estar en una campaña permanente. Pero esta campaña permanente podrá ser un antídoto o podrá ser el fiel de la balanza también que permita que el tiempo se extienda para cumplir compromisos muy complicados como los que ha hecho el día de hoy, que construir 6 refinerías para que así bajen los precios de la gasolina. Estamos hablando también de, bueno, tú escuchaste todos los compromisos muy complicados, que el tiempo desgraciadamente al pueblo a veces le va pasando mucho más rápido que a los mismos que están en el gobierno, ¿no? Sí, saludos desde luego, Francisco Yuridia, con mucho gusto y afecto. Yo creo que hoy López Obrador ha instalado con mucha claridad la bandera de lo que viene hacia adelante. Lo que no pueda cumplir, lo que se entrampe, lo que sea obstaculizado, va a estar inscrito en esa guerra política o en ese proceso en el cual finalmente López Obrador lo que señala y lo que plantea es que necesita paciencia y necesita entendimiento para que de esa manera pueda llevarse un proceso de largo plazo. Hoy López Obrador está mostrando músculo político, base social y decisión de mantener una permanente actividad política. No va a haber un presidente de la República metido en los salones palaciegos y anclado en los procesos burocráticos. Va a ser un político en campaña, activo e incluso confrontacional respecto a sus adversarios. Mi querido Julio, ahora yo te voy a preguntar otra cosa porque coincido contigo plenamente. Hoy definió Andrés Manuel López Obrador a quien será, digamos, en el imaginario de su narrativa, el nuevo enemigo a vencer. El nuevo enemigo a vencer ya no es la mafia en el poder, ahora se llama neoliberalismo. Y la alternativa que ofreció tanto en su discurso en el Congreso de la Unión como el que acaba de dar aquí en el Zócalo capitalino, pues nos hace pensar en el modelo de sustitución de importación, este modelo de los años 70 que se empleó en prácticamente toda América Latina. Mañana le va a llover en las columnas económicas sobre todo y seguramente también en varias publicaciones financieras y económicas en el mundo. Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, con mucho gusto, Yuridia, y con un gran saludo. Fíjate que creo que lo que estamos viendo hoy es la construcción del contrapeso político frente a lo que más ha estado amagando y golpeando a López Obrador en todo este proceso de la presidencia electa, que es el fantasma o la realidad del peso de los mercados, la situación cambiaria, la caída de la bolsa de valores, todo este fenómeno que está constriñendo a López Obrador y lo está condicionando. Hoy también va a tener que ser visto por los propios mercados como un país en el cual hay una base social, no solo la de la clase media ilustrada, no solo de los grupos políticos considerados como el Círculo Rojo, sino incluso y sobre todo la gran base social popular de pueblos indígenas, de comunidades, que a un llamado político de su dirigente, porque hoy López Obrador se colocó como líder explícito en actividad, se puso traje de faena en esta reunión última que tuvo, en la que está todavía continuando ahí en el Zócalo. Él se está colocando como un personaje con no solo el bastón de mando, sino además también con la disposición del arco y la flecha o las armas políticas necesarias para enfrentar lo que viene. Por ahí lo veo. Pues muchas gracias, mi querido Julio. ¿Algo más que tú le quieras preguntar, Francisco? No, mandarle un abrazo, por supuesto, y decirle que tengan cuidado con las astillas allá en el estudio. Sí, cuidado con Astillero ahí, compañeros, Nacho, Kimberly. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.